La verdad sea dicha, mucha gente está arriesgando muchas cosas en la situación que se está viviendo en Venezuela desde el 3 de enero. Ya desde antes del 3 de enero, la apuesta por la intervención directa y la extracción de Nicolás Maduro del poder junto a su perfil de esposa era lo suficientemente arriesgada hasta el punto de verse como algo imposible de realizar por las implicaciones que tendría para quienes tomarían las decisiones, empezando por el propio Donald Trump. Pero la persona con mayor conocimiento dentro de la administración Trump del tema Venezuela o con mayores vinculaciones con el estamento político venezolano, además de la comprensión, es Marco Rubio, junto al subsecretario, por cierto, al subsecretario de Guerra, Joseph Humire, quien también es un amplio conocedor de lo que ocurre en Venezuela y conoce muy bien el entramado criminal detrás del chavismo. Por esta razón, yo creo que cuando se habla de lo que ocurre con las mesas de trabajo en Venezuela y con las palabras que Marco Rubio está profiriendo a propósito del asunto, es necesario detenerse de nuevo en lo que significa las matrices de opinión que algunos pretenden regar y la realidad que se nos muestra frente a los ojos. Yo quisiera saber si no estamos viendo que el riesgo que ha corrido Marco Rubio por la solución en Venezuela está siendo desdeñado por ciertos personajes que pretenden plantear que la solución que se está ejecutando es defectuosa y no nos gusta. Es decir, hay gente que decidió ser malagradecida. Hoy, cuando ya se sabe de la presencia en Caracas de parte de la delegación de la oposición falsaria que se va a sentar con la delegación del régimen a hacer la tarea que el profesor Marco Rubio les mandó a hacer, es importante revisar lo que Marco Rubio ha dicho sobre este proceso y de qué manera todas estas cosas están, al menos a la vista, perfectamente alineadas. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden, la plomería informativa que a la muchachada entretiene, a la chiquillería vuelve loca. Al chavismo lo pone a correr por los rincones y a la oposición falsaria lo pone, ¡ay! ¿Qué habrá dicho María Corina hoy? Que no se vaya a meter con la líder. ¡Ay! ¿Qué va a decir la Dafadía? ¡Ay! Cuidado, que no te vaya a meter con la líder otra vez, la Dafadía. ¡Ah! Parecen pendejos, de verdad. Gracias por estar acá y permitirme de nuevo estar junto a ustedes. ¿Ya le diste like al video? No le has dado like. ¿Por qué? ¿Por qué no le has dado like al video? El niño Jesús te está viendo. ¿Ya te suscribiste al canal? Ah, mira. Mira, y entonces pues te quejas, no, mira, no, porque entonces no, y los sábados no va a hacer nada. No, los sábados yo tengo contenido exclusivo para nuestros suscriptores en Patreon. Ya tú te suscribiste a Patreon para apoyar que este programa siga adelante después de 5 años en este canal y más de 1500 programas. Todavía no te has suscrito a Patreon. Oye, vale, pero qué chimbo, van. Qué chimbo. Mira que el que se suscribe a Patreon ve este programa antes de su estreno y sin los comerciales de YouTube. ¿Qué más quieres, pues? Cacho. Una maravilla. Me permiten además estar con ustedes para repetirles que el estado se llama Vargas, que su capital es La Guaira. Hay gente que en estos días me dijo, no, con lo que tú dices el oeste no es el oeste, es el este. Hay gente que tiene hasta la brújula perdida, amigos. Desde el oeste, el Junco, Carayaca, Catialamar, Raúl León y Carlos Zuble. Raúl León y Urimares, Carlos Zuble. Maiquetía, La Guaira. Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruao. Me corrigieron en estos días los Camachos, los Camachos, los Sánchez, los... bueno, y los Mayores también, los Iriarte también me corrigieron, y los Escobar también me corrigieron, que son varios de los apellidos más conocidos de la parroquia Caruao. Entonces me corrigieron, ¿no, Daniel? Quebrada Seca, la de Naiguatá. Después de Quebrada Seca viene Osma, y después de Osma es que viene Oritapo, y después viene Todasana. Todasana es una playa bellísima. La playa de Todasana es una de las playas más bellas que tiene Venezuela. Esa playa larga, completamente virgen ahí.
Y además de eso, esa calle así, esas casitas así construidas. Eso es un... La parroquia Caruá debe ser una de las zonas más bellas del litoral venezolano. Y mire que el litoral venezolano, que la costa caribe venezolana es hermosa. Los parajes que tenemos nosotros en la costa venezolana, de costa a costa, son una cosa maravillosa. Mire, las costas que hay en Maracaibo, en el Zulia. La costa que hay en el estado Falcón, todo lo que es Adícora, por ejemplo. Esa costa es bellísima. Esa costa es bellísima. Y si usted se viene hacia acá, bueno, todo lo que se consigue también es bellísimo. Las costas de Aragua son maravillosas. Las costas de Miranda son una belleza. Ni hablarte de Nueva Esparta, ni hablarte de todo lo que es Anzoátegui. Y el estado Sucre tiene una belleza en su costa, porque además de eso, es una cosa lo que tú ves en el occidente de Sucre y otra cosa lo que ves en el oriente de Sucre. Es bellísimo. La costa venezolana, tanto que podría dar, tanto que podría explotarse y tantas cosas que podría hacer. Cuando uno ve, por ejemplo, estas cosas, estas playas por aquí en Europa, que se abren prácticamente, algunas de esas costas están nada más 3 meses disponibles, porque es el tiempo en que hay clima favorable para la actividad playera. Y uno ve esas playas y uno dice, esto está muy bueno, pero yo conozco mejores playas que estas en Venezuela. Entonces, o iguales, ¿no? Hay unas playas muy bonitas, aquí hay por supuesto sitios maravillosos. Y uno dice, oye, hay gente que tiene, por ejemplo, hay mucho alemán que tiene una casa en alguna costa por ahí y va en verano y se mete allá. ¿Por qué no pasa eso igual en Venezuela? Ahí hay una buena idea para la inversión. Bueno, hay que empezar a vender la costa, pero bien ordenado, una cosa bien ordenadita. Que la gente compre su casita ahí de playa, ¿verdad? Como hacían antes. ¿Qué tiene eso de malo? Pues? Ser rico es malo ahora también. Eso es lo que falta ahora aquí. En fin. Y seguimos. Miren, amigo mío, yo creo que en este momento hay una serie de situaciones interesantes desarrollándose en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, recuerden que tiene un sistema político bipartidista, donde además los partidos no son estructuras verticales donde hay un jefe y un mandamás del partido que decide qué es lo que se hace abajo, sino que los partidos son corporaciones, donde hay departamentos o familias que responden cada uno de ellos o defienden cada uno de ellos intereses. Usted se da cuenta, por ejemplo, que en el Partido Republicano están las familias evangélicas, ¿no? Las iglesias evangélicas, pero al mismo tiempo están la familia, o el núcleo, la sección de los mormones, que tuvieron inclusive un candidato presidencial, Mitt Romney. Tiene, por ejemplo, a gente como Huckabee, que representa al ala de los evangelistas. Tiene a la gente de la Asociación Nacional del Rifle, defensores de la enmienda vinculada al libre porte de armas. Tiene a los petroleros, sobre todo a los de Texas. Tiene a los vinculados al área académica y así. De la misma manera, en el Partido Demócrata, familias, donde inclusive el término familia, al igual que en el Partido Republicano, muchas veces significa el mismo apellido. Y están los Bush, están los Reagan, están los Clinton, están los Obama, están, qué sé yo, en determinadas localidades también. Por ejemplo, la fuerza que tiene los cubanoamericanos, los americanos de origen cubano, que están en ambos partidos y que tienen representantes en ambos partidos y que participan en ambos partidos. En todo el país, en una costa tienes a un Marco Rubio y en la otra tienes a un Ted Cruz. Entonces, esas cosas evidentemente están sobre la palestra ahorita. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre en los sistemas bipartidistas es que el sistema bipartidista tiende a ser pendular. Es decir, la normalidad en un sistema bipartidista, y en los Estados Unidos es así, es que un presidente de un partido gobierne su periodo de 4 años, sea reelecto para 4 años más, y que al final de ese periodo de 8 años el péndulo cambie y sea electo alguien del otro partido, muy probablemente por 8 años más.
Cuando eso no ocurre, cuando no hay un 8 y 8, sino un 4 y luego otro 4, ahí hay una anomalía. Y hay una anomalía porque se supone que eso no debería ser lo normal. Lo normal sería que un partido tenga 8 años para el desarrollo de su agenda y luego de eso el partido de la oposición tenga 8 años para corregir lo que en esa agenda se ha hecho. ¿Qué pasa cuando hay una interrupción de ese periodo? Es que algo está pasando mal. Y nosotros estamos desde el año 2016 en una anomalía dentro del sistema bipartidista de los Estados Unidos. Porque en el año 2016, en efecto, Barack Obama venía de 8 años y lo normal era que ese año 2016 ganaran los republicanos, como en efecto. Cuando gana Donald Trump, que se ha querido vender como que un fenómeno, ahí no hubo ningún fenómeno, le correspondía en el sistema pendular, por el desgaste de los demócratas, le correspondía en efecto a el Partido Republicano. Por esa razón es que dentro de los partidos, dentro de las familias, se tejen ciertas situaciones y ciertas circunstancias. ¿Por qué es Hillary Clinton candidata entonces si sabían que el péndulo iba a beneficiar a los republicanos? Precisamente por eso. Barack Obama no iba a imponer ni iba a buscar la candidatura para uno de los suyos, de sus más fieles, por la simple y sencilla razón de que poner a uno de sus más fieles como candidato iba a significar una derrota. Entonces decidieron guardar su candidatura, guardar esa candidatura para una oportunidad posterior. Siempre se pensaba que la candidatura de los 8 años después de los republicanos, porque se pensaba, bueno, nada, Donald Trump gobernará del 16 al 20 y del 20 al 24. Era lo normal. Y pensaban, entonces en el 24 se lanza la esposa de Barack Obama, Michelle Obama. ¿Por qué dejan a Hillary Clinton? Porque sabía que iban a perder. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en 2020, con una serie de situaciones que el propio Donald Trump va a demostrar que fueron fraudulentas y que inclusive se realizaron determinadas acciones que los propios involucrados confesaron en el famoso reportaje de la revista Time, donde Mark Zuckerberg confesó que a través de la fundación de su esposa generaron no sé cuántos cientos de millones de dólares para favorecer la votación por correo. Y eso ellos lo confesaron, como si fuese una hazaña, que esa fue la gran hazaña. En medio de todo esto, ¿en dónde terminamos? Terminamos en que hubo una anomalía en el sistema. La anomalía no fue que ganara Donald Trump en el 2016. La anomalía fue que no fuese reelecto en el 2020. ¿Y qué pasó con el gobierno de Biden? Bueno, ¿ustedes recuerdan el gobierno de Biden? ¿Ustedes recuerdan todo lo que eso significó? Tan anómalo fue el gobierno de Biden que al final el tipo tuvo que renunciar a la candidatura a la reelección, ya siendo candidato, porque el tipo estaba en unas condiciones físicas donde lamentablemente no podía ni siquiera controlar sus esfínteres. En medio de esa situación, obviamente, amigos míos, tuvo que ocurrir algo que fue parte de la misma anomalía. Cambian de caballo a mitad del río, ponen a esta señora Kamala Harris como candidata y la devastación que sufrió el Partido Demócrata, devastación electoral, ante la avasallante campaña y presencia de Donald Trump, fue por supuesto una gran locura. Pero ya terminó la anomalía. No, la anomalía continúa, porque Donald Trump no puede volver a ser candidato. Por mucho que salgan y digan y echan esos cuentos que bueno, que Donald Trump, él no puede ser candidato otra vez. Se lo impide la Constitución. No van a modificar la Constitución para que él sea candidato. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué viene ahora? Es la próxima elección, cuando ya Donald Trump termine su presidencia, la próxima elección es una elección para corregir o es una elección para profundizar la anomalía. ¿Es este el segundo gobierno de Donald Trump o es la continuación del primer gobierno de Donald Trump? Me explico. ¿Viene otro gobierno republicano o viene un gobierno demócrata? Porque ya dos periodos de Trump, entonces ya lo vamos a ver de otra manera. No sabemos. No sabemos si el sistema político de los Estados Unidos está haciéndose una corrección a sí mismo
quitándose de encima el tema de la estabilidad de los 8 años y restringiéndola a 4 años. Donde entonces la presidencia de la República cambia cada 4 años de manos de partido y la verdadera lucha se da entonces en las elecciones de medio término en el Congreso. ¿Será a eso a lo que van los Estados Unidos actualmente? No lo sabemos, habrá que verlo, lo contarán los historiadores. Pero ya se están haciendo cálculos, porque a partir del momento en que un presidente se juramenta, e inclusive antes, cuando se establece una candidatura en cualquiera de los partidos, ya se está pensando en la siguiente. Y muchas de las decisiones que se toman alrededor de una candidatura están negociándose en función de la siguiente. Por ejemplo, cuando Donald Trump decide que su candidato a la vicepresidencia será J.D. Vance, ¿qué se negoció allí? ¿Es que acaso para que se lograran los apoyos que llevaron a J.D. Vance a la fórmula como vicepresidente incluían que fuese él luego el candidato en las elecciones siguientes? ¿Es eso lo que se negoció? ¿O eso nunca estuvo sobre la mesa? O más bien lo que se negoció fue, nada más vas a ser vicepresidente, no hay compromiso después de eso. Y cuando se suma a Marco Rubio, cuando Marco Rubio se sube a la campaña de Donald Trump apoyando sus aspiraciones a pesar de todo lo que había ocurrido durante los tiempos previos con los cruces de acusaciones de Marco Rubio hacia Donald Trump y viceversa, ¿qué me dio allí? ¿Es que acaso Marco Rubio, para aceptar ser el secretario de Estado, pidió algo a cambio? ¿O es que acaso Donald Trump le dijo, te voy a apoyar para que seas secretario de Estado y no más de eso? Todo eso se debe estar discutiendo. Pero más allá de todo eso, veamos lo siguiente. Las elecciones de medio término son unas elecciones para decidir lo que va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos, o son unas elecciones para decidir quién va a ser el candidato del Partido Demócrata y del Partido Republicano en las próximas elecciones. Podría pensarse que Marco Rubio va a dejar todo lo que tiene para irse de frente a pelear la candidatura, la nominación presidencial del Partido Republicano en contra de las aspiraciones de J.D. Vance, peleándole estado por estado a J.D. Vance la posibilidad de ser quien encabece por tradición esa candidatura. ¿O es que ya el pacto está hecho y Marco Rubio va a dejarle el camino libre a J.D. Vance a cambio de ser él quien vaya en la fórmula vicepresidencial? ¿O ninguna de las dos cosas? ¿Será que hay una comprensión de que las próximas elecciones presidenciales las puede ganar el Partido Demócrata? Y que como las próximas elecciones las va a ganar el Partido Demócrata, entonces Marco Rubio dice que se lance J.D. Vance. Es más, lo voy a apoyar para que sea él el que pierda y después vengo yo. No sabemos. Todo eso está en desarrollo. Pero mientras todo eso ocurre, Marco Rubio necesita acumular la mayor cantidad de logros dentro de su hoja de servicio, que por cierto, si nos ponemos a revisarla, está bastante pesada. Porque Marco Rubio, quien estuvo unos cuantos años en el Senado de los Estados Unidos, que es mucho decir, que estuvo además de eso en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que le da acceso además a información de los servicios de inteligencia para poder tomar las debidas decisiones al respecto, que le dio roce internacional, roce nacional, que le permitió estar en contacto con todo el partido y con todo el Congreso y además con el estamento político del propio Partido Demócrata y con el estamento político de todo su país. Ese hombre que tiene todo eso en su hoja de vida ha decidido apostar a la solución de las 3 fases en Venezuela. Ha decidido convencer dentro del gobierno de los Estados Unidos, dentro del gobierno de Donald Trump, de que a Nicolás Maduro había que sacarlo por la fuerza. Ha decidido ser el instrumento para desbaratar no solamente al chavismo, sino al socialismo del siglo XXI en todo el hemisferio, incluida en su Cuba natal o en la Cuba natal de sus padres. Estamos hablando de una situación en la que vemos a Marco Rubio como la cara visible de la estrategia del gobierno de Donald Trump
en toda Hispanoamérica. Y además de eso es un hombre que se sabe el nombre y el apellido de los principales dirigentes de Venezuela. Que además los principales dirigentes de Venezuela en determinado momento han tenido acceso a conversar con Marco Rubio y a exponerle su forma de ver las cosas. Nunca antes habíamos tenido en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos a una persona tan comprensiva de la situación de Hispanoamérica y en especial de Venezuela. Es la primera vez que ocurre. Y yo digo todo esto ¿por qué? Porque a mí me parece verdaderamente infame que teniendo a Marco Rubio en la Secretaría de Estado haya un estamento político que lo conoce, que habla con él, que se ha sentado a hablar con él, que algunos de ellos inclusive lo han traicionado, como pasó en el famoso experimento del interinato, donde le vendieron una cantidad de mentiras a Marco Rubio y Marco Rubio dudo mucho que se les hayan olvidado. Es verdaderamente penoso ver que a pesar de esa característica tengamos a esa clase política, quizás precisamente por saber que Marco Rubio se las tiene guardadas, los vemos disparando por manpuesto y por repuesto en contra de la estrategia que Marco Rubio está desempeñando en Venezuela. Por esa razón, yo creo que es necesario revisar seriamente lo que dice Marco Rubio. Marco Rubio ha dado varias entrevistas y en las entrevistas que ha dado, creo que ha dejado claro lo que significa para él todo este tema. La primera entrevista, y vamos a tratar de traducirle simultáneamente, a pesar de que está subtitulada, pero sé que hay mucha gente que nos está oyendo y no nos está viendo, porque está picando los anillos mientras ve esto, o tiene los audífonos puestos mientras estás trabajando allá en Perú, tú sabes quién eres, o estás planchando y no quieres perderte el detalle, o porque las eléctricas son muy chiquitas también. Marco Rubio en entrevista con Fox, atención. Quiero pasar rápidamente a Venezuela. El gobierno interino y los líderes de la oposición están dando pasos hacia un posible futuro con elecciones democráticas. ¿Qué papel está desempeñando actualmente Estados Unidos y qué puede decirnos? Bueno, lo primero es que en Venezuela no vivimos en una época de paciencia y perseverancia, pero estas cosas toman tiempo. Se está lidiando con un sistema que ha estado en el poder durante más de un cuarto de siglo, así que estas son raíces profundas con las que hay que lidiar. Es un país que enfrenta muchos problemas económicos, sin mencionar que ahora han sufrido un terremoto. Por eso siempre hemos hablado de una primera fase. Nuestra prioridad era la estabilización. No queríamos que el país derivara en una guerra civil, migración masiva, disturbios civiles y demás. El segundo paso es una fase de recuperación en la que creo que ya nos encontramos. El terremoto añade complejidad a la situación. Hay que contar con una economía funcional. Es necesario tener leyes, normas y regulaciones vigentes para que los inversionistas de Estados Unidos puedan ingresar, invertir con seguridad y generar prosperidad. En última instancia debe haber una transición. En algún momento tiene que haber elecciones legítimas en todos los niveles para que la gente sepa que el gobierno que está ahí es un gobierno legítimo elegido por su pueblo. El primer paso hacia eso es la reconciliación nacional. Este es un pueblo que ha estado dividido políticamente durante mucho tiempo, enfrentado entre sí, y habrá que mirar modelos como lo que ocurrió en Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética. Creo que el papel que el gobierno de Estados Unidos puede seguir desempeñando es el de facilitador de todo este proceso. Bien. Ya vamos a ver lo que dice en la siguiente, en la rueda de prensa que da con el presidente de Paraguay, por cierto, que me parece importante que haya estado allí con el presidente de Paraguay. Bueno, lo que pasa es que tú eres trompista, tú le picas torta a Marco Rubio. No, de hecho no me gusta el uso que el señor Marco Rubio está haciendo del término reconciliación nacional. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hablar de reconciliación nacional sin que se hable de justicia. Y yo siento que es necesario que aquí la reconciliación nacional no sea sinónimo de impunidad. Nosotros no podemos permitir que haya una jornada de reconciliación y que todos nos abracemos sin que los delincuentes vayan a la cárcel, sin que los traidores sean debidamente procesados, sin que los corruptos sean confiscados todo lo que se robaron y devuelto a la República y que además paguen por haber hecho el saqueo a nuestro país, y sin que los torturadores no solamente sean sacados de los cargos de poder, sino puestos a las órdenes de la justicia internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido durante todos estos años. Por eso es que a mí el término de reconciliación, justo como hermano, etcétera, etcétera, a mí no me parece apropiado, porque yo no creo en la hermandad, no creo en la reconciliación con estas lacras.
Siento que, sinceramente, aquí hace falta mucha mano dura. Siento que es necesario no solamente mucha mano dura, sino que siento que es necesario plomo. Siento que aquí hay una cantidad de gente que debe ser verdaderamente represaliada como se merece. Siento que hay una cantidad de gente que anda respirando todavía y caminando sobre la tierra, que no debería estarlo. Siento que hay una buena cantidad de gente que debe conocer lo que significa el castigo real. El castigo real que merecen. Y es a hierro. Porque el que a hierro mata no puede morir a sombrerazo. Pero eso no es lo que piensa Marco Rubio. ¿Y quién soy yo para llevarle la contraria a Marco Rubio si yo no fui quien sacó a Maduro? Que me gusta el resultado, mire, no me gusta. A mí me gustaría poder hacer algo para que aparezca un poco de gente guindada por ahí adornando postes. Me gustaría, sinceramente, que hubiese algo que permitiera que gente como Mario Silva, como Cabecemango, como Diosdado, como Gran Cuarteaga, como los sicarios mediáticos en general y los sicarios y torturadores del chavismo, les permita al país, les permita a las víctimas de esas personas poder decir, mire, se hizo justicia, o sea, ya pasaron al otro plano. Mientras eso no ocurra, a mí no me complacen las cosas. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, ¿tengo yo poder para cambiar el asunto? ¿Tengo yo poder para agarrar una ametralladora y hacer justicia por mi propia mano? No, amigo, yo ni siquiera sé usar un arma. Entonces yo no puedo salir a pedirle a los Estados Unidos que haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo no voy a empuñar las armas para fusilar a nadie. Aunque míreme, bueno, no me faltarían ganas. Pero ese tipo de cosas es necesario decirlo, porque entonces hay gente que cree que de verdad esto es mamadera de gallo, y esto no es mamadera de gallo. Lo que está haciendo Marco Rubio es sumamente interesante y es sumamente importante, y yo creo que amerita que se respete el planteamiento. ¿Y cuál es la respuesta que se está dando? La respuesta que se está dando, amigos míos, es una respuesta que es infame porque, en primer lugar, plantea que hay algo distinto. Es decir, aquí se están planteando tesis y antítesis. Aquí se está planteando que las mesas de trabajo que está promoviendo, vigilando Marco Rubio a nombre del gobierno de los Estados Unidos son lo contrario a lo que se planteó en la reunión asquerosa de Panamá que hicieron los falsarios y prostibularios junto a María Corina Machado. Es decir, aquí se está vendiendo que lo correcto era Panamá y que lo que se va a hacer ahorita es incorrecto porque son cosas distintas y no lo son. Y basta simple y sencillamente revisar lo que está establecido dentro de los objetivos que se van a desarrollar en estas mesas de trabajo y lo que se planteó en el famoso Pacto de Panamá. Lo que pasa es que hay gente a la que le gusta mentir, hay gente a la que le gusta decir mentiras, hay gente a la que le gustan las medias verdades, hay gente a la que le gusta estar vendiéndole a la gente cosas que no son. Y al final entonces uno termina diciéndoles lo único que les puede decir: vayan a comprarse una póliza, porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, y mañana puede ser demasiado falsario. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, póliza de seguros de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas, y si se trata de garantizar tu patrimonio, el fideicomiso en vida es mucho más que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Tengo que decirte que la gente de Hablemos de Escocia en castellano no solamente nos ha ayudado a comprender lo que significa el conocimiento de Escocia cada vez que viajamos, es decir, unos viajes maravillosos, sino que pueden contarnos muchísimas cosas. Pueden echarnos unos cuentos maravillosos con respecto a lo que está viviendo el equipo de Hablemos de Escocia en castellano luego de todos estos años trabajando con turistas en español. Y por esa razón es que JC, nuestro querido JC Loaiza, ha decidido dar un paso adelante, que teníamos tiempo diciéndoselo, porque cada vez que vamos nos echa unos cuentos maravillosos. Pero JC, montate en una tarima y cuenta eso, y lo va a hacer Escocia con ñ. Escocia con ñ, un show completamente en español que JC Loaiza va a desarrollar allá en Escocia. Si estás en Escocia, yo te pido por favor que entres a la página de Hablemos de Escocia en castellano, que este stand-up multicultural de humor, obviamente, va a ser desarrollado durante el mes de agosto en distintas fechas por JC Loaiza. Entra a la página de Hablemos de Escocia en castellano para que te enteres de más y sepas lugar, costo de la entrada y todo lo demás. Será una maravillosa experiencia.
Escocia con ñ. Bye. Hablemos de Escocia en castellano. Tú viajes a Escocia, pero en tu idioma. Mira, la gente de Salt Lake City, atención. Utah, Salt Lake City, 15 de agosto del 2026. Función del documental de Oscar Pérez especial. Atención, Utah, en Salt Lake City. Está listo el 15 de agosto, marcado en el almanaque, para que usted vaya a ver la película de Oscar Pérez. Vaya a comprar sus entradas. OscarPérezDeMovie.com, OscarPérezDeMovie.com. Utah, Salt Lake City. Bien, todo esto, ¿dónde termina, amigos míos? ¿Ustedes se acuerdan de María Corina diciendo que a ella no la consultaron sobre esto? ¿Y qué me fue lo que dijo? No, que lo de Panamá era mejor. Bueno, entonces vamos a revisar. Ya ustedes vieron lo que dijo Marco Rubio, ¿no? En la entrevista con Fox. Bueno, pero ¿qué dice Panamá? O sea, ¿a qué se refieren cuando hablan de Panamá? Vamos a revisar de nuevo el famoso manifiesto de Panamá. Yo creo que es importante revisarlo porque así matamos el piojo en la cabeza. Vamos a volver a leer el manifiesto de Panamá. Por el gran acuerdo nacional y la transición hacia la democracia en Venezuela. Marco Rubio no ha dejado de mencionar la palabra transición. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante porque cada vez que tiene oportunidad lo dice, transición. Es decir, está hablando de la salida del chavismo del poder, de forma definitiva. De ir a la democracia, porque no hay democracia. ¿Contradice eso en algún momento lo que está en el título de este manifiesto? No. Venezuela vive la hora decisiva de su historia republicana. Yo creo que le podemos aumentar un poquito el tamaño de este, ¿no? Porque estamos aquí como sufriendo, ¿verdad? Sí, vamos a aumentar el tamaño, ¿vale? Porque, oye, tampoco para tanto, ¿verdad? Mira, ve. Cónchale, vale, por fin. Sí, porque tú sabes, ¿no? Ya los años pasan y no pasan en vano. Venezuela vive la hora decisiva de su historia republicana. La voluntad soberana expresada de manera incontestable por el pueblo el 28 de julio del 2024, que consagró la elección de Edmundo González Urrutia, marcó un punto de inflexión irreversible. Ese día nació un mandato ciudadano claro y contundente, cuya defensa y materialización democrática hoy nos llama a actuar bajo el liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y las fuerzas democráticas unificadas con sentido de urgencia, firmeza, inteligencia y cohesión histórica. Convocadas por María Corina Machado, y esto es importante, fue María Corina Machado quien los llamó. Que quede claro. Convocada por María Corina Machado, las fuerzas democráticas reunidas en Panamá a través de los representantes de la Plataforma Unitaria y de otros movimientos democráticos, asumimos ante la nación el compromiso de traducir la soberanía popular en una ruta concreta, ordenada y efectiva hacia la libertad. Todo esto acontece en un contexto excepcional por el cual las Américas enfrentan una oportunidad histórica para construir un bloque de naciones libres, prósperas y soberanas. Por eso reconocemos el plan de 3 fases propuesto por el gobierno de Estados Unidos y anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio como un marco estratégico esencial para la recuperación de la democracia en Venezuela. Esto es importantísimo. Porque en el manifiesto de Panamá se dice que el marco es el Marco Rubio. Es decir, ellos dicen, el plan de las 3 fases es el marco estratégico esencial para la recuperación de la democracia en Venezuela. Entonces, si el marco estratégico esencial para la recuperación de la democracia en Venezuela es el plan de las 3 fases, es del plan de las 3 fases que se tiene que partir, no del manifiesto de Panamá, que es una cosa subalterna. Y ellos en el manifiesto de Panamá, ¿qué dicen? Nosotros nos sujetamos a lo que dice el plan de las 3 fases. Y si el plan de las 3 fases se hizo en el Departamento de Estado, ¿por qué razón cuando el Departamento de Estado dice, muy bien, para seguir en este plan de las 3 fases, vamos a una mesa de trabajo, porque el pataleo y el lloriqueo y el caprichito y el no, yo no quiero? Está claro, ¿no? Con sus propias palabras, amigos. Con sus propias palabras. Bueno.
En ese espíritu manifestamos nuestro compromiso con un curso de acción compuesto por los siguientes procesos, en los cuales es necesario avanzar de forma simultánea. A. Negociación para la restauración de la democracia. Expresamos nuestra determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento de los Estados Unidos. ¿Está o no está una negociación con el régimen chavista en el manifiesto de Panamá? Están. Entonces, ¿por qué a María Corina Machado se le dice, no, aquí no más reuniones? Ya tenemos 25 años de reuniones. Pero si la que planteó la reunión fuiste tú, mujer. En el manifiesto de Panamá, ustedes dijeron que estaban dispuestos, como punto número 1, a negociar la restauración de la democracia con el régimen chavista y que esa negociación tenía que hacerse con el acompañamiento de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el pataleo? ¿Por qué el chillido? ¿Por qué el llantén? ¿Por qué el puchero? Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país. Ah. Bueno, pero en el documento decía que tenía que ser ella quien lo liderizara, ¿Por qué no lo está liderizando ella? Eso no fue lo que se acordó. ¿Por qué no lo está liderizando ella? ¿Por culpa de los Estados Unidos o por culpa de la traición de la plataforma unitaria que firmó con ella ese documento? Y cuando los llamaron, los tipos, en vez de decir no, la que tiene que ir es María Corina, lo que hicieron fue decir no, sí, sácala, vamos nosotros. Entonces, ¿por qué María Corina Machado está haciendo un pataleo contra los Estados Unidos y no un pataleo en contra de esa plataforma? Es lo que ella debería explicarnos. Pero bueno, como ella nunca explica, porque ella es una mujer que está por encima, la líder. Se hará en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática y en consulta con las organizaciones de la sociedad venezolana. A ella le competirá designar al responsable directo del equipo negociador integrado por técnicos, expertos y representantes políticos. Bueno, pero eso no se hizo. ¿Por qué no se hizo eso? Porque la Plataforma Unitaria no quiso, amigos. La Plataforma Unitaria no quiso. La Plataforma Unitaria fue la que le hizo el feo a María Corina. ¿Tenemos nosotros la culpa de eso? No. La que tiene la culpa de eso es María Corina Machado porque ella fue la que pactó con ellos. ¿O es que nos van a echar la culpa a nosotros? ¿Tenemos nosotros la culpa de que la declaración de María Corina Machado se haya reunido con ese poco de traidores? ¿Por qué no le reclamas a Juan Pablo Guanipa, que sabía que te estaban haciendo la jugada? ¿Por qué no le reclamas a Leopoldo López? Claro, porque Leopoldo López te llamaba, te pagaba la gira y te pagaba los foros eso a través de la ONG de su primo en Oslo, la fiestica de Oslo y todo aquello. Y como Leopoldo andaba pagando la fiesta, tú no sabías que Leopoldo te estaba traicionando, porque ahora nadie conoce las traiciones de Leopoldo. Ahora nadie tiene a Leopoldo como traidor. Sí, como ni llámalo pendejo, ¿viste? Consideramos necesario que se produzcan gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable y que demuestren voluntad de avanzar en este proceso. Entre ellos, la liberación plena de los presos políticos, civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados por razones políticas, la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas. El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución, la ley y con la debida observación internacional. Si recuerdan el comunicado de las dos asambleas nacionales, donde dijeron que la primera reunión virtual que se hizo logró articular entre ellos la agenda de la primera reunión y que en la primera reunión iban a hablar de la atención porque el manifiesto de Panamá fue hecho antes del terremoto, atención a las víctimas del terremoto, normalización del tema político y una agenda electoral. ¿O no? En alguna parte de los documentos que han emitido las dos asambleas, la de la Plataforma Unitaria y la del chavismo, se ha ido en contra de lo que plantea el pacto este de Panamá en estos puntos principales. No, al contrario, lo ratifica.
Para ello, es necesaria la designación previa de un nuevo Consejo Nacional Electoral que estará integrado por personalidades independientes y respetables y el urgente diseño y publicación de un cronograma electoral viable y verificable. Luego habla de un gran acuerdo nacional. Paralelamente a la negociación, convocamos a la construcción de un gran acuerdo nacional para la recuperación de la República. Este esfuerzo pertenece al país entero y para ello convocamos a incorporarse a esta gran alianza a ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera de la patria. Con la participación de todos estos sectores y mediante la coordinación de María Corina Machado, este gran acuerdo proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional. Como punto de partida para alcanzar dicho acuerdo, asumimos ante Venezuela y ante la comunidad internacional los siguientes compromisos fundamentales. Promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto. Un proceso necesario es, por ejemplo, el que se está haciendo ahorita, ¿o no? Mantener un mensaje único, coherente y coordinado hacia el mundo en estrecha alineación con los aliados democráticos. Eso no lo está haciendo María Corina Machado. Ella no mantiene un mensaje único, ni coherente, ni coordinado hacia el mundo. Ella está en permanente disenso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Impulsar la participación de base en la construcción del acuerdo, canalizando las iniciativas y aportes provenientes de las distintas comunidades y asociaciones civiles. Ese carácter asambleario es inviable. Y mucho más ahora, después del terremoto. Pero bueno, como ellos son demagogos. Establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que garanticen la vía hacia la libertad. ¿Qué plantean con eso? ¿Un referendo? ¿Una constituyente? ¿Una asamblea de ciudadanos como la que está haciendo la magistrada intrépida? No sabemos, porque ellos ni siquiera saben explicarlo. La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado. Esa unidad de la nación no es una consigna, es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad. La emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones, ya que solo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades. Por esa razón, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. La recuperación de Venezuela es y será una obra colectiva fundamentada en la confianza inquebrantable que nos une en el pueblo venezolano, con fe en Dios, con respeto al mandato ciudadano y con la determinación de abrir el camino hacia la democracia plena. Proclamamos este manifiesto de Panamá como el comienzo de una nueva y definitiva recuperación de la República libre y democrática. ¡Viva Venezuela en libertad! María Corina Machado, de la Plataforma Unitaria Democrática, y Edmundo González Urrutia, Alianza con Venezuela. Visto esto, yo vuelvo y repito, no hay por ninguna parte contradicciones entre lo que se plantea en este acuerdo, en este manifiesto de Panamá, y lo planteado en lo que se va a hacer en las mesas de trabajo. Entonces, ¿por qué María Puchero arma el escándalo que arma? Porque la traicionaron. Pero cuando la señora fue a Panamá y se reunió con todos esos bichos, no se le reclamó que se estaba reuniendo con una pandilla de sabandija. Se le reclamó. ¿Qué consulta ciudadana hizo María Corina para preguntarnos si estábamos de acuerdo en que se sentara Rodrigo Cabeza y esa sinvergüenzura en su mesa? Porque usted dirá, bueno, pero es que los Estados Unidos dicen que tiene que haber reconciliación nacional. Está bien. Si Rodrigo Cabeza quiere participar en este proceso, que lo haga como chavista, no como opositor, porque él es chavista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer quiénes somos y dónde estamos, para lo primero. Ese chavismo disidente, ese post-chavismo, eso de vamos a incluirnos, vamos a abrir las puertas. No. Si ellos son chavistas, que vayan para el lado del chavismo, porque ellos pertenecen allá. Y si allá no los quieren y no los llaman, mala leche, porque ellos son chavistas. Vamos a ocuparnos nosotros de depurar nuestro bando y decidir quiénes son los que están sentados en la mesa de nuestro lado. Vamos a sacar los corruptos,
Lo que pasa es que, claro, si sacamos a todos los corruptos van a quedar como 2, 3 nada más, y si acaso. Pero ¿qué hace Juan Carlos Caldera ahí? ¿Qué hace Antonio Ledesma y sus 2 yernos ahí? Donde está sentado Ledesma, están sentados sus 2 yernos, para que sepan. ¿Qué hace Rodrigo Cabeza ahí? ¿Qué hace Freddy Superlano hablando a nombre de esta gente? O sea, esas son las cosas que se tienen que... Ah, no, pero entonces tú no solamente no depuras la oposición, sino que te traes a chavistas estructuras a tu bando. Y pretendes que te respeten. No, amiga. No. Te dije que no. Te dije que no. Ricardo Pérez puede hacer que tu rostro se vea más bonito. Recuérdalo. Ricardo Pérez está haciendo todo lo posible para que eso que quieres hacer con los ajustes en tu fisonomía estén de forma armónica con tu anatomía. Que no sea una cosa loca. Que no sea que la gente diga, ¡ah! ¿Y qué le pasó? No. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Eduardo Villegas es el coach de comunicación número 1 en este momento. Únete ya a su cuenta en Instagram, porque Eduardo Villegas muy pronto va a hacer un live en Instagram donde nos va a empezar a contar lo que significa la comunicación efectiva en tiempos de crisis. Cómo hablar con una persona que ha sufrido una grave pérdida, que ha pasado por una gran conmoción. Cómo ser empático y utilizar las herramientas de la comunicación efectiva cuando se trata de hablar con alguien que necesita de verdad que se le escuche y que no se le digan palabras vacías. ¿Cuáles son las palabras que debemos decir? ¿Cuáles son las que no debemos decir? Todo eso lo va a contar Eduardo Villegas en una sesión gratuita en un live en Instagram. Síganlo en Instagram. @coach_ Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida, muchacho, pero claro que sí. Y yo me pregunto a veces, y créanme que lo hago con mucha frecuencia, si la gente no comprende lo que significa estar en España con todas las de la ley. Me ha escrito muchísima gente que sigue este programa y me han mandado la foto. Me dice, mira, aquí está mi pasaporte. Gracias, Hispanidad. Mira, lo hice todo con ellos. De verdad, qué gran recomendación. La gente de Hispanidad, abogados y asesores es de verdad un equipo de gente profesional y responsable en la materia migratoria. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Ni hablar de Easy Tax to Go. Mira, la gente de Easy Tax to Go me ha dicho unas cosas que son importantes y yo las he anotado porque yo decía, oye, yo creo que es importante yo siempre hablo con los anunciantes. Estos son unas alianzas que de alguna manera tienen, traspasan inclusive el tema meramente comercial. Fíjate tú lo siguiente. Hay una cuestión vinculada con la certificación que ha obtenido la gente de Easy Tax to Go en materia de formación. El IRS, que es la autoridad tributaria de los Estados Unidos, les ha otorgado a ellos el certificado para, al ser proveedores certificados del IRS, ellos puedan impartir cursos de educación continua. Las personas que ya son preparadores de impuestos, o sea, si usted ya es preparador de impuestos y usted necesita tener las horas de formación que le exige el IRS, es con la gente de Easy Tax to Go que puede hacer ese curso. Entonces, eso, en efecto, para cumplir con las normas, para tener su licencia como preparador de impuestos, es con Easy Tax to Go que usted tiene que hablar. Entonces, Easy Tax to Go no solamente te ayuda con tus impuestos, sino que Easy Tax to Go ayuda a aquellos que se dedican a preparar impuestos de terceros con la formación avalada por el IRS. El equipo campeón tributario, amigo. Aquí no hay loco, aquí no hay buhonero, aquí no tenemos falsario ni prostibulario, aquí tenemos gente de calidad. Easy Tax to Go, los duros en tributos en los Estados Unidos. Hubo otra entrevista que dio Marco Rubio. Y en esta otra entrevista, en una rueda de prensa, él estaba acompañado del presidente del Paraguay, con quien se encontraba firmando unos acuerdos. Y me pareció sumamente importante lo que dijo Marco Rubio. Por supuesto, esto lo cortaron y lo pegaron, porque siempre hacen, para decir algo en particular. Marco Rubio habló, y esto creo que es importante, y lo que más señalaron en la maquinaria mediática de la oposición falsaria fue, no, ya Marco Rubio cambió de opinión, ya no van a ser años, van a ser meses. Yo los invito a escuchar bien lo que dijo Marco Rubio. Vamos a hacerlo, vamos a hacer ese ejercicio. Atención. Como dije, tienes que tener una verdadera libertad de prensa, tiene que haber participación multipartidista.
reconciliación nacional y una comisión electoral que sea precisa contando los votos. Así debe suceder y es un trabajo en progreso, pero de nuevo, hace unos 6 meses desde que Maduro fue removido y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo con la economía y así sucesivamente. Así que creo que nos estamos moviendo en 2 frentes, el de la vida diaria para mejorar la vida cotidiana de los venezolanos económicamente, para que estén mejor y sean más prósperos, lo que ayuda también a facilitar la transición política, y también tienes que tener un proceso donde cada elemento de la sociedad política en Venezuela tenga un papel que jugar, no solo para construir opciones, también para construir gobierno y el futuro del país. Esas palabras de Marco Rubio fueron importantísimas. Porque dice, no se trata solamente de que los factores políticos estén listos para unas elecciones. Se trata de que estén listos para gobernar y para construir el futuro del país. Y me pregunto yo, ¿qué partido venezolano actualmente tiene capacidad para construir el futuro del país y para hacer gestión de gobierno? Amigos, ninguno. Ninguno, ni siquiera el PSUV. El PSUV lo que tiene es un atajo de malandro ahí. Por eso que los Estados Unidos tuvo que entrar como entró. Un equipo de tecnócratas, profesionales y técnicos, como se tenía antes en los partidos. Olvídate de eso, eso no existe. Y eso es una realidad. Pero hay que salirlos a buscar. Y probablemente no buscarlos en los partidos, sino que hay que crear una burocracia en el buen sentido, un equipo de técnicos especializados en cada área para que se encargue de hacer una cantidad de cosas que es importante hacer. ¿Dónde están? Hay que buscarlos. ¿Salen así de la nada? No. Hay que hacer una labor de búsqueda. Creo que va a requerir cierta persistencia y un poco de paciencia. No años, pero desde luego meses y semanas. Tiempo para llegar allí. Con un sistema que ha estado en su lugar ahora por casi 3 décadas, así que no va a ir de un día para el otro. Si mira las transiciones en Europa Oriental después de la cortina de hierro, si usted mira aquí a Paraguay, un país que emprendió una transición del autoritarismo a la democracia, le llevó casi 3 años y medio para completar ese proceso. Estas cosas son difíciles, pero sabemos que todos estamos acostumbrados a resultados al instante, inmediatos o expectativas de resultados instantáneos. Pero si quieres hacerlo bien, quieres tener una transición democrática que reúna a la sociedad, que haya una reconciliación nacional donde usted tiene partidos políticos que son capaces de participar abiertamente y libremente, tiene una elección limpia, también una economía y un país donde las instituciones funcionan, de modo que no dejen en herencia un desastre, no heredan un proceso de reconstrucción, sino un estado funcional. Así que todo quiere decir que estas cosas no pasan de un día al otro, pero la atención está apuntando en la dirección correcta y aunque el progreso es probablemente más lento, hay progreso y habrá progreso y estamos comprometidos con eso. Punto. Detalles planteados por Marco Rubio en todo esto. El primer detalle desde mi punto de vista está en que el hombre haya dicho semanas, meses, no años. Pero luego el señor dice, fíjense en Paraguay, que desmontó un sistema autoritario en el cual estuvieron cerca de 3 años. Y el proceso paraguayo es interesante, porque el proceso paraguayo, después de la salida de Stroessner del poder, no fue una cosa agüita de rosas. Allí hubo unos golpes de estado, allí hubo unas revueltas militares, allí hubo, bueno, todavía hay unas cosas ahí duras. Luego vino el socialismo del siglo XXI y se metió con el cura Lugo ahí, financiado por Chávez, etcétera, etcétera. Es decir, los procesos de transición son espinosos por naturaleza. Luego él habla de Europa del Este. Yo creo que se equivoca, porque yo no voy a defender a una persona per se cuando se equivoca. A mí me parece que Marco Rubio se equivoca cuando habla de cuando hace la comparación con Europa del Este, amigos míos, porque yo sinceramente no creo que lo que ocurrió aquí en Europa del Este, donde yo me encuentro desde hace 9 años viendo de cerca lo que es esto, pueda equipararse al 100% con Venezuela. Yo creo que a Venezuela hay que compararla con Venezuela. Y si bien es un proceso inédito en Venezuela y en la región, el tener a una agrupación criminal capturando el Estado y siendo expulsados del poder por una intervención de los Estados Unidos. Si vamos a hablar de una transición en términos políticos, pienso que es necesario comparar a Venezuela con Venezuela. Es decir, veamos los procesos de transición que se hicieron en Venezuela previamente. Veamos lo que fue el proceso del 58, el proceso del 52, el proceso del 48,
que fue del 48 al 52, por cierto, el proceso del 45, el proceso del 36. Nosotros tenemos que revisar, inclusive, el proceso de 1908, con la llegada al poder en solitario de Juan Vicente Gómez, expulsando a Cipriano Castro del ejercicio del poder. Nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Por eso es que es tan importante la historia. Y hay gente que siente que cuando uno habla de historia, qué aburrido, qué fastidio, ¿para qué repites eso? Es que si nosotros revisamos lo que han sido los procesos históricos que hemos vivido como nación, muy probablemente comprendamos que todavía la transición no ha arrancado. Que estamos todavía en medio de una conmoción, no de una transición. Que además de eso, a lo que ya ocurrió el 3 de enero, súmale lo que ocurrió con el terremoto. Y eso, por supuesto, amigos míos, ¿en qué termina? Termina en una situación en la cual todavía no sabemos muy bien cómo va y para dónde va esto. En tal sentido, yo creo que lo lógico y lo necesario es comprender que si comparamos a Venezuela con Venezuela en cuanto a transiciones, aquí todavía no ha ocurrido lo que ocurrió en todas las transiciones, que es la sangre llegando al río. Aquí el bando perdedor, el bando desplazado, tiene que ser represaliado. Y la represalia no ha sido nada más la salida de Nicolás Maduro. Todavía falta. Todavía faltan las reyertas internas que están en desarrollo a la vista de quien las quiera ver. Las reyertas internas dentro del chavismo. El chavismo se está fagocitando a sí mismo y ese proceso no se puede detener. Ese proceso hay que profundizarlo, hay que empujarlo a que sigan para allá. Y hay que hacerlo desde la trinchera en la que estemos, sobre todo los que estamos en la trinchera de la comunicación. Y siento que además de eso hay que comprender que nosotros no estamos en medio de un proceso político cualquiera, nosotros estamos en medio de una guerra. Esto es una guerra y es una guerra sin prisioneros. Yo he asumido que yo estoy en una guerra y en esta guerra no hay prisioneros, porque esta gente nos declaró la guerra, porque esta gente ha hecho todo lo que ha podido hacer contra nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa que responder en los mismos términos. Esto es una guerra. De estos bichos hay que combatirlo hasta que no quede ni uno. Porque la guerra es a muerte, lamentablemente para ellos, lamentablemente para nosotros, porque hemos contado de lado y lado. Pero nosotros no estamos aquí para llorar en este momento por los que han caído en medio de esta lucha, sino para comprender que nosotros necesitamos que esta lucha termine para poder dedicarnos a darle debida honra a todos aquellos que han perdido la vida en todo este tiempo. Y entender además que a los que están en la acera del criminalato chavismo, del criminalato chavista, hay que sacarlos a todos del poder y meterlos a todos donde se merecen. Hospital, cárcel, iglesia o cementerio. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.